Muy bien, acá estoy hablando yo, Norma Esper, y estoy con mi hijo, Santiago Martín, en una sección de un proyecto, de un show que queremos llamar Huellas en Familia. Hola Santi, Hola, Ma, acá estamos felices en Huellas en Familia por primera vez. muy felices. Y quiero preguntarte algo, San, porque esto surge porque vos estás haciendo con una amiga tuya un podcast, ¿no? Sí. ¿Y por qué me invitaste a hacer esto? A ver, contame. Bueno, sí, para empezar a presentar, bueno, soy Santiago, 33 años, soy ingeniero software, programador, estoy viviendo en Europa ahora. No sé si me habrán visto en algún otro capítulo de Huellas para el Encuentro en Instagram, pero salí ahí en uno de esos programas de migración. Sí, en el programa yo te hice una entrevista y estuvimos hablando de nosotros dos, también de los vínculos, de lo cómo te sentías vos siendo migrante y también cómo te sentiste cuando yo migré. Así que es muy interesante, véanlo en el canal de YouTube de Huellas para el Encuentro. Y bueno, empecé una idea de, de querer grabar un podcast porque me gusta hablar mucho y aparte quería compartir temas de psicología que estaba aprendiendo. Y encontré una amiga que quería hacer lo mismo y me gustó tanto que se lo recomendé a mi mamá. Y bueno, ahora puede presentarse a mi mamá porque está acá. Bueno, para mí, como siempre, es una instancia de aprendizaje. No tenía ni la menor idea de hacer un podcast, eso desde ya. Y también hay algo que necesito yo, que es sentirme conectada con las personas. Y más con las personas con las que amo profundamente como son mis hijos. Entonces, es una gran excusa, de alguna manera, para mí, hablar con mi hijo en este podcast, con Santiago, y sentirme conectada, no porque no estamos conectados, sino hablamos bastante, ¿sí? Sino porque también es una manera de invitar también quizás a otros padres, a otras madres, a poder comunicarse con sus hijos, aprender a recibir lo que los sus hijos pueden decirle, aprender a conectarnos desde otro lugar. Y esto es un juego para mí, pero es un juego que me va a lograr, que me va a permitir estar mucho más cerquita tuyo, Santi, estando vos lejos, ¿sí? Así que yo, mi excusa es esa. ¿Y por qué no compartirlo con los demás? Porque tenemos muchas cosas para compartir y dejar huellas. Así que yo feliz de estar acá junto a vos. ¿Por qué no estar cerquita en la lejanía? Me parece Así que es. es una invitación a todos a hablar con su familia. Para mí eso es lo que queremos, además de todo lo que dijiste, transmitir, que una tradición que empezó, diría, cuando tenía 16 años, con mi madre, más o menos, que se sentaba a estudiar su counseling, digamos, lo que es hoy en día, eh, y me parece que bastante a propósito. Y yo salía de mi cuarto, que vivía casi encerrada ahí, y la veía y me sentaba a hablarle. Y ella escuchaba. Eh, no, solamente escuchaba en ese momento. Hoy en día ya hay más conversación. O al menos en mi recuerdo. Eh, pero me parece que me encantaría compartir esto con vos y con todos, de tener estas conversaciones así y generar un espacio y mostrarles a otros que se puede, aún con lo doloroso, porque hemos tenido charlas muy dolorosas, eh, cosas que tal vez el hijo quiere contar a la madre y también cosas que la madre nos quiere contar a los hijos, que acá vamos a explorar con preguntas y una conversación humana y profunda, ¿no? Sí, y trajiste un tema, Santi, que también está bueno para compartir con los papás y las mamás. La verdad es que yo no tenía idea de lo que había que hacer con hijos adolescentes. Ni idea. Ni tampoco los tengo ahora, digamos. Yo puedo trabajar como orientadora familiar,
pero entiendo que cada vínculo es único y cada mamá y cada papá es único y cada hijo o hija es único. Entonces yo no tenía ni idea. Lo que sí era que estaba estudiando esta carrera, que yo soy counselor, consultora psicológica, pero no me gusta decir consultora psicológica porque hoy también en día está como en ciertas contradicciones a nivel social la carrera de consultoría psicológica, así que puedo decir soy counselor y acompaño procesos de desarrollo personal y despliegue. Y yo me estoy acompañando y me estaba acompañando a mí misma, ahora sigo acompañándome, pero antes no sabía lo que era hasta estudiar counseling, lo que era acompañarse, ¿no? A uno mismo. Entonces yo decía, pero claro, ¿cómo puedo acompañar a mis hijos? No tengo la menor idea qué hacer, no tengo la menor idea cómo lo viven ellos este tiempo, cómo entiendo que están sufriendo, pero no sabía cómo ayudar. Y una de mis maneras era estando. No me resultó de la misma manera para cada uno de los hijos y la verdad es que no me resultó porque yo también con cada uno de mis hijos me relacionaba de manera diferente. Sin embargo, eso de que vos trajiste de sentarme en la cocina a estudiar era una excusa porque yo tenía mi escritorio para estudiar. Es Y yo verdad. sabía que si estaba en un lugar donde los chicos pasaban, por ahí lograba que mis hijos adolescentes se sentaran en la mesa a hablar un poco conmigo. Wow. Y de verdad, Santi, lo que trajiste, que quizás nunca lo hablamos de esta manera, fue un interés mío nuevamente para poder conectarme con esos hijos adolescentes que tenía en ese momento y que estaban viviendo su propia vida sin mucho conocimiento de mi parte, porque realmente no sabía y no tenía la menor idea tampoco qué les estaba pasando y qué hacer para ayudarlos. Además, también una variedad de hijos, porque está bien, no tuviste mucha distancia de edades. Todos tuvimos los hermanos entre 2 años de diferencia, pero éramos muy diferentes cada uno. Eran dos mujeres, yo el hombre, y cada uno tenía su propia personalidad totalmente diferente. Así que no creo que sea fácil, digamos, tenías que tener tres relaciones distintas, no podías tener una y bueno, me llevo con todos de la misma manera. No, y hay otra cosa, Santi. Yo me estaba conociendo a mí misma. No tenía ni idea quién era yo. ¿Entendés? Los 40 y pico, ¿no? De años había seguido ciertas rutinas, mandatos, creencias, tener hijos, estudiar, trabajar, casarte, ¿no? Todas esas cosas. Y de pronto me encuentro con esta carrera que me hace tambalear todas mis creencias y yo decía, ¿quién soy? Y entonces la pregunta era, ¿y quién soy como mamá? ¿No? ¿Quién soy como mamá? ¿Quién No sos? tengo la menor idea. Entonces, empezar a vincularme con ustedes desde otro lugar, cuando mis creencias, mis estructuras, mis rigideces hacían que yo me estuviera relacionándome de determinada manera. Entonces, Y en otra época, ¿no? Fue hace ya 14 años eso. no, 17 ya estudié. Yo me recibí 17. hace 17 años ya, Santi. Y ¿Cuántos ahí años estuvimos. tenías? Sí, tengo la foto, todo. Cuando te recibiste, creo que tenía 18. ¿Estaba terminando la secundaria o ya había terminado el primer año? Recién ahí te recibiste, si yo recuerdo No bien. sé, hace 17 años atrás. Hacé tus cuentas, Santi. En ese momento tocaba mucho la guitarra, eso sí lo sé. Sí, Pero a mí yo, o sea, lo recuerdo en esa época. Creo que obviamente la adolescencia es un tema que a todos nos afecta de una manera diferente y que es bastante complicado en general. No conozco a nadie que haya, por ahora, no conozco a nadie que haya dicho, ah, qué buena época la adolescencia. A menos que sea por nostalgia, que bueno, eso es otra cosa. Em, pero los tres hijos pasábamos por cosas muy diferentes. Y a mí una cosa que necesitaba en ese momento era hablar. Y me doy cuenta ahora que empecé mi proceso terapéutico hace 3 años, que vino muy bien ese espacio porque al menos cambiaba un poco la dirección, ¿no? Cambiaba un poco la... Antes
mi familia es muy jerárquica, mi papá era muy tradicional, mi madre también, mi abuela, mis abuelos muy tradicionales, y está todavía una idea muy piramidal. Entonces, ¿cómo que, digamos, el hijo me viene a hablar a mí? Si no, yo voy y le hablo, y le digo, y le mando, y de repente vos te sentabas ahí y dabas el espacio que yo viniera y dijera cualquier cosa, que ni recuerdo de qué hablaba, pero recuerdo que iba. O sea, Sí. y tal vez no Eh, sé de qué te hablaba, pero nunca te llegué a contar esas cosas que realmente me pasaban. em, pero ese fue un problema, o sea, es camino mío, ¿no? No creo que vos no me preguntaras, pero no te lo podía contar en ese momento, por alguna razón. y eso es otra cosa. Acá trajiste varios temas juntos que a mí me gustaría explorar en otros podcasts, ¿no? El Sí, en tema otros de, capítulos de en otros familia. capítulos, en familia, de la comunicación, cómo llegar al otro, cómo conectarme con el otro, ¿no? Eh, mm, Sin embargo, Santi, qué bueno y me alegra un montón que recuerdes que yo estaba ahí y que sabías que te podía escuchar, porque eso es algo que me di cuenta en ese momento cuando empecé esta carrera. Yo no tenía idea de que a los hijos había que escucharlos de esa manera, ¿sí? Yo creía que los escuchaba, pero realmente no los escuchaba. Y realmente eso se construye con el tiempo. Mira. Entonces, se ve que me resultó muy difícil desde, desde, desde el momento en que los tuve a ustedes, conectarme con esa escucha empática que ustedes tanto necesitaban. Mm. Y de hecho todavía nos cuesta a veces, con las chicas o con vos también, a veces nos cuesta abrirnos, ¿no? A la experiencia de ser y de decir lo que yo creo que ahora yo estoy mucho más abierta, entonces pueden también acercarse a mí desde otro lugar. Pero tiene que ver con un proceso de los papás, no tanto de los hijos, porque los hijos también imitan, ven, se moldea, los papás moldeamos. También hay que decir a los padres que nos van a escuchar, a toda la gente, que tal vez acá nos demos cuenta de cosas que nunca nos dijimos, justamente. Sí, seguramente este espacio va a va a ser hermoso para eso también, ¿no? Para poder decirnos cosas que quizás nunca nos dijimos, o no sé, ahora ni lo pienso porque no tengo la menor idea. Sin embargo, entender que quizás compartiendo esto con la gente, también aprendamos cada vez más a conectarnos más con nosotros mismos. Y además vamos a explorar para mí esto como juego, ¿no? Pero invitados, o sea, invitados de lujo, de la Sí, familia. sí, vamos a invitar ¿sabes? ¿Sabés los personajes que tenemos para invitar en esta familia, Santi? Sería muy lindo. ¿Hay algo más que nos queda de la presentación del programa? ¿O qué Creo opinas que vos? mereces que no hiciste una super presentación tuya. Creo que todavía no lo Uy, escucharon. Pero bueno, no, estamos no a la lo mitad hago del programa. nunca. No lo hago nunca porque no me gusta poner mi currículum. Bueno, Pero sí contar un poquito, si querés, cuento rápidamente, así como globalmente, ¿no? Desde chiquita siempre quise ser maestra y me recibí como maestra, trabajé como directora de escuela, me jubilé como docente, pero me faltaba algo más. Yo quería ser profesora de los maestros, de los futuros maestros, de la docencia. Y yo dije, ¿cómo puedo hacer eso? Pero después mi vida, bueno, tuve hijos, me mudé muchas veces, y casi siempre embarazada y con hijos chiquitos. Entonces, no logré eso en esa época. Y ahora, como vos decís, en la adolescencia de ustedes, me animé a seguir estudiando. Y estudié esta carrera que me permitió también no ser docente de los docentes, de los futuros docentes, sino ser docente de los futuros colegas míos, que son los counselors. Así que y, también seguí con la docencia que amo y hoy dejé la docencia en parte porque sigo dando, de alguna manera, siendo docente de algunos counselors, pero no porque enseño, sino porque abro espacios de entrenamiento del rol y supervisión, así que ese es mi recorrido, más que nada el camino transitado. a ver, y probablemente te vayan a escuchar ahora alumnos, alumnas,
colegas o no, tal vez escuchen este capítulo o no, si se comparten. Sí. ¿Y son Ah, cuántos años recorridos? 30 años casi recorridos bueno, empecé, yo como me recibí profesora. de maestra a los 20 y ahora tengo 60. 40 Lo que años. pasa es que tenemos que contar esos años que yo me mudé, que crié a los hijos y que fui siguiendo un poco la trayectoria de papá para acompañar lo familiar. En esos años no estuve trabajando, así que no estuve trabajando los 40 años como docente. Claro, Pero claro. sí me pude jubilar como docente porque tenía muchos años de aporte, así que me pude jubilar tranquilamente. Sí. Pero si me permitís, voy a agregar unos datos que para mí está bueno, ya que no lo dijiste. Dale. Líder de Huellas para el Encuentro, creadora, Líder. ¡Oh! la líder, la creadora de este espacio de Huellas para el Encuentro, que lo pueden encontrar en diferentes medios, y la inspiradora continua que es a sus hijos. Sí, Eh, Muchos cambios también, ¿no? muchos. Eh, Eso es otra de las cosas que podemos hablar en los cambios, ¿no? y me Ujú. gusta también mencionar que empezamos a grabar en una época muy interesante de nuestra vida, porque yo justo tengo la mitad de tu vida. Tengo ¡Wow! un poquito más, si te das cuenta, ¿no? 30 y, No, vos o no sea, tenés 30, Santi, perdón. 33 por Ah, ahí. bueno, no te hagas más joven. Pero No es bueno, me la tengo que hacer mitad. más joven, tengo que quedar más joven. Pero bueno, es casi, digamos, ahí a la mitad, o sea, vos casi empezaste a Sí. cambiar también más o menos a mi edad. Empezaste a estudiar counseling, un No, yo estudié poquito después. counseling a los 40. Empecé creo que a los 42, ¿sí? Ah, ok, un A poquito los después. 41, 42, sí. Después de los 40 empecé a estudiar counseling. Cuando ya ustedes estaban un poco más grandes y yo sabía que no me iba a Claro, mudar, porque yo ya me había puesto a mí misma como rigidez, digamos, de alguna manera, pero dije, yo no me mudo más en este tiempo, yo me quedo acá y estudio, ¿sí? Y fue así. eh, Y había estudiado otra carrera antes, ¿eh? Que no la nombré, que que no, fue hermoso algún para día. mí. Y que ahí, un día voy a hablar de Ok, Rogers, porque yo lo conocí en el estudio Inés Moreno, donde hice la Tecnicatura Superior en Juego y Creatividad. Y ahí conocí a mi amor, que es Carl Rogers. Así que, bueno, nada, vamos claro. a hablar también sobre Rogers en algún momento. Me encanta que digas amor, estás enamorada. Estoy enamorada de cuando yo leí por primera vez el libro de Carl Rogers, el proceso de convertirse en persona. Yo dije, este señor me está hablando a mí. Después me enteré que todo el mundo que le gusta Rogers piensa lo mismo. Dice, me está hablando a mí. Pero bueno, yo creía, yo lo había personalizado y dije, ay, este señor me está hablando a mí. Y fue amor a primera vista cuando comencé con el primer libro de él. Y agradezco muchísimo haber estudiado esa tecnicatura en juego de creatividad, porque también esa tecnicatura me ayudó a flexibilizarme un poco, a fluir un poco más, a conocerme más. Así que bueno, tengo una larga trayectoria, pero de Sí. alguna manera un camino andado. Ya que estamos así en este espacio flexible hoy, te quería preguntar eso. ¿Qué fue lo que te atrapó de Carl Rogers? Digamos, ¿qué fue que aprendiste en juego de creatividad? Porque debe haber sido un texto específico. Debe haber sido algo Bueno, que te dio para Roger estudiar. tiene un libro, claro, Roger tiene un libro que se llama Libertad y Creatividad en la Educación. Entonces veíamos muchísimo sobre ese texto que habla sobre la creatividad, que me encantaba y yo decía, yo quiero ser esa maestra, quiero ser esa profesora, como Rogers dice. Difícil de llevar a cabo en nuestra educación tan estructurada que tenemos, en nuestro sistema educativo formal, pero lo que más me impactó de Rogers es que él, en los primeros capítulos de su libro, cuenta su vida y cómo se fue transformando, ¿no? Hasta llegar a esa persona que podía entender que había tres condiciones suficientes y necesarias para acompañar a un otro: la empatía, la consideración y la autenticidad, ¿no? Trabajar en
la propia, la congruencia, el propio ser. Entonces yo decía, si él pudo, con toda esta rigidez con la que había crecido, ¿por qué no voy a poder yo? Bueno, aún creo que me falta un largo camino, sin embargo, me impactó muchísimo. Todo eso me impactó muchísimo. Ahora quiero también mencionar que me encanta porque una vez lo leí, o sea, hace no mucho empecé a leer El proceso de convertirse en persona de Carl Rogers por mi cuenta y en un momento leí algo que me parece que está bueno para traer ya que estamos en familia, que él menciona su relación con su familia. Él Sí, dice que no fue fácil con sus hijos y aparte sus hijos no, son los que más lo desafían a darse cuenta de ciertas cosas que los demás ven como algo que no les gusta. Y él, re absolutamente. empático, toda la gente lo ama, él seguramente ya estaba en su pico de trabajo y sus hijos decían, ah, papá, déjate de joder. Y Sí, dice que lo expandió mucho, ¿no? Si querés explicar un poco más. sí, la verdad es que verlo a Carl Rogers, bueno, ahora estamos hablando de él, no, pero Bueno, es eh, parte claro, de verlo a esto. él y percibirlo a él como un ser humano con sus dificultades, entender también de dónde viene, de esa familia tan rígida que él tenía, papá y mamá, que lo llevaron a vivir al campo y bueno, eso fue lo que lo conectó también con la naturaleza y la observación. Pero también Esto. entender que tuvo dificultades con su esposa, con sus hijos, ¿no? Em, lo que, y acá voy a decir algo que es una palabra, que es una frase más que nada, que a mí me impacta siempre cuando yo la digo y la dicen muchos colegas míos, que es la conexión con nuestra propia humanidad. Rogers me llevó a conectarme con mi propia humanidad. Leyendo esos libros, yo aprendí a darme cuenta que sentía y que podía expresar mis sentimientos, ¿sí? Que me pasaban cosas y que las estaba negando todo el tiempo, y aprender a aceptarme, que me lleva aún mucho trabajo, tal como soy, sin, sin tanto juicio de valor, ¿no? Fue para mí impactante entender que eso, que podía conocerme desde un lugar trabajando la congruencia, que no Bien. requería, la congruencia no implica que yo no tenga dificultades con vos, Santi, o en mi vínculo con otro, o de comunicación, o que no tenga enojo, que no tenga ira. No, la congruencia es, me doy cuenta de esto, puedo percibirlo, y si me doy cuenta, entonces puedo cambiar, dice Rogers. Eso me impactó. Uf. Y que hoy podamos estar hablando nosotros dos me impacta y me emociona porque pienso que construimos juntos este vínculo en estos últimos años. Sí. Entonces, es lindo poder compartir esto con la gente que quiere, que tenga ganas de seguirnos, ¿no? La verdad que me parece eh, que estamos creando este espacio para eso y vamos a compartir también esas cosas que, bueno, son un poco de nerd, porque la verdad que leer y mencionar cosas de libros a veces es como, es una parte mía, así que eso la gente lo va a ir conociendo, pero siempre me llamó la atención. Me encantaría que ahora, para ir cerrando, Santi, Sí. si querés, decía algo que de alguna manera que has leído, que te ha llamado la atención y que está relacionado con nuestro vínculo, que vos pudiste generar este vínculo, que te ayudó, te facilitó también, ¿no? Poder estar cerquita, más cerquita mío. Sí. Sé que está para usar esa parte del libro, que bueno, no la voy a explicar de memoria porque no soy estudioso ni nada, pero sí voy a explicar lo que me impactó. Es ver una persona que hablaba muy honestamente de sus situaciones en familia. Entonces, me pareció como un lindo llamado. Es como que hay algo humano a mí que me gusta mucho, de siempre, y no solamente por la influencia de la madre, pero de, de esa cosa que es darse cuenta que es un aprendizaje. Y nosotros ahora estamos tal vez usando la manera más racional, que es hablar y conversar sobre esto, pero también está el proceso más interno que nos conecta con nuestras emociones y nuestras
formas de reaccionar a situaciones que a veces se ven en proyección con el otro y no necesariamente no se sabe todo, digamos. Uno no sabe todo y es muy lindo un espacio donde uno pueda hablar libremente y encontrarse. Tal cual, tal cual. Tal cual, Santi, qué placer. Me da mucho gusto y tengo muchas ganas de hacer muchos encuentros así. Así que a todos los que, si alguien nos está escuchando, nos va a escuchar, prepárense porque tenemos un montón de encuentros. Y querés darle un saludo a toda la gente, algo especial, no sé, algo de huellas. O- Ahora, más que nada, como iniciamos en Huellas en Familia, me encantaría decir a nuestra familia que, que, mm, que los quiero y que estoy acá para acompañar y también para ser recibida. Tengo muchas ganas de ser recibida por mi familia, como, como me gustaría. A veces no se da, a veces la familia también, y la familia agrandada más que nada, ¿no? Tíos, primos, toda esa familia, no siempre estamos cerquita unidos, ¿no? Pero quiero abrazarlos simbólicamente Entonces, nos con damos un este encuentro. abrazo simbólicamente antes de cerrar. Sí, es un abrazo simbólico. Sí, Bueno, sí. los quiero, los queremos. Los queremos y Gracias por gracias, escuchar. gracias por escuchar.